Buenos días a todos, gracias por acompañarnos en esta nueva sesión. Hoy hablaremos de cómo hacer comunidad. En mi pensar, luz y claridad. En mi sentir, no hay vanidad. En mi actuar, fuerza y verdad. Así crecerá mi alma con fortaleza y bondad. ¿Quién nos colabora hoy leyendo, por favor? Si quieres, yo leo. Los seres humanos se distinguen de los animales superiores en que estos últimos encuentran su equilibrio desde el principio. El animal, como animal que trepa, salta y corre, adquiere el equilibrio que exige su vida. Sin embargo, el hombre tiene que aprender a encontrar su aplomo como un ser erguido. Esto también es obra del yo. El yo provoca nuestro estado de equilibrio, de erguimiento, mientras que el animal adquiere su equilibrio a través de instintos implantados. En el hombre, el yo crea el equilibrio y señala el camino a seguir en la vida. El yo señala el camino hacia el hombre y también le da sus ideas, sus pensamientos, su conocimiento. El animal tiene instintos, el hombre adquiere sabiduría y alcanza la verdad a través del conocimiento. Así podemos decir, a través del trabajo del yo, el hombre recibe en la primera infancia las fuerzas que le dan vida. A través del yo, el hombre adquiere conocimiento, lo que lo lleva hacia la verdad. A través del yo, el hombre se eleva a la postura erguida y encuentra el camino. Eso es lo que está sucediendo inconscientemente mientras que el cuerpo humano se está desarrollando en la primera infancia. Lo mismo, elevado a un nivel superior y esforzándose por ello de manera espiritual, le sucede al hombre cuando impregna su ser con el poder del Cristo. Cuando este poder crístico se ha convertido en una realidad dentro del alma, cuando el Cristo se ha convertido en una experiencia viva en el alma, cuando el alma ha encontrado la dirección de su camino, cuando conoce la verdad de los mundos superiores, entonces este yo en el hombre puede afirmar, yo soy el camino, la verdad y la vida, al tiempo que nos damos cuenta de que no es su yo terrenal personal el que habla, sino el Cristo en él. Conferencia Hannover, 4 de marzo de 1911, Rolf Steiner. Gracias, Claritza. Buenos días a todos. Buen día, maestro Mario. Buenos días. Bueno, yo pienso que la pregunta con que quedamos hace 8 días de cómo conformar comunidad sería como una síntesis de lo que en especial hemos trabajado este año, hasta ahora, de alguna manera. Porque haciendo la pregunta, ¿cómo se conforma comunidad? Implica justamente que tenemos que entender ese proceso evolutivo del ser humano como individuo hasta la fecha. Es decir, no podemos pensar en una conformación de la comunidad si nosotros no tenemos esta imagen evolutiva que el ser humano ha tenido y lo que justamente lleva a las grandes dificultades en la conformación de una comunidad. Justamente el punto evolutivo en que estamos como seres humanos individuales y colectivos es lo que nos genera hoy en día los grandes conflictos sociales que tenemos. O sea, eso que es un plus en el proceso de desarrollo humano es el punto central de los grandes conflictos que tenemos hoy en día. Creo que no sé si hace 8 días o con un poquito más hacia atrás, yo mencionaba una frase de los evangelios donde el Cristo dice, porque yo vine a colocar al hijo contra el padre, al padre contra el hijo, al hermano contra el hermano, a nación contra nación. Y viene hablando de ese impulso del desarrollo del yo. Creo que es en el Evangelio de Juan. A mí eso sí me falla siempre tener la memoria en qué parte exactamente se dice, pero creo que es ahí iniciando la primera señal. Sí, que donde él va a manifestar después su primer yo soy. Es decir, este caos de la vida social como lo estamos viendo por doquier, en diferentes situaciones, que a veces creemos que si tenemos esto no vamos a tener el conflicto social y vamos a ver culturas o sociedades
o comunidades, y ya adquirieron eso que nosotros creíamos que para no tener el conflicto, y resulta que hay más conflictos de lo que nosotros nos esperaríamos. ¿Sí? Por ejemplo, la gente siempre piensa que las escuelas Waldorf o los grupos antroposóficos o las comunidades antroposóficas, ahí eso todo respira pues aroma de rosas. Resulta que cuando uno entra allí, a veces los conflictos sociales son más críticos de lo que uno cree. ¿Sí? Y uno dice, o una amiga mía que recuerdo mucho, comenzó este camino conmigo hace muchos años, estaban desde el año 94 o 92, ella se retira. Y alguna vez yo hablo con ella y me dice, es que ahí no son cristianos. Dicen que son cristianos, pero les falta la esencia del cristianismo. Y lo decía por esos conflictos que ella logró percibir en el poco tiempo que estuvo. ¿Sí? Es decir, claro, hay una ruptura con el ideal. Idealizamos mucho las cosas y del dicho al hecho hay mucho trecho, como dice la sentencia de nuestros abuelos. Entonces, entender esta naturaleza de la evolución, de la quinta época cultural posatlante, que es lo que hemos venido mencionando, implica que hemos pasado de una cuarta época, como decíamos anteriormente, donde los seres humanos se entendían de manera instintiva. Los seres humanos se encontraban, se podían entender, no solamente hacer negocios, sino entenderse, y sabía instintivamente si podía confiar en esa persona o no. Pero una vez traspasamos ese umbral de la cuarta época hacia la quinta, o sea que más o menos estamos hablando hacia finales del siglo XIV, comienzos del XV, eso comienza a cambiar. Eso que era instintivo se pierde, porque los instintos deben perderse. Sabemos que también lo hemos dicho de otra forma en otros momentos, nacemos con 18 conductas reflejas instintivas que debemos perder gracias a la conquista de esa conducta autónoma. Por ejemplo, el reflejo de marcha se debe convertir en lo que dice esta frase de esta conferencia de Hannover, en la posición de que el yo conquista su postura erguida, es decir, busca el equilibrio en los tres planos, arriba, abajo, izquierda, derecha, adelante, atrás. Una vez conquista este eje central, este punto de equilibrio, él conquista su caminar de una manera autónoma. O el reflejo de succión, que lo lleva instintivamente a succionar y luego ese reflejo de succión debe convertirse en una conducta consciente, que después va a ser inconsciente, de masticar. Entonces todas estas conductas reflejas deben perderse realmente para poder conquistarlas autónomamente. Entonces este instinto a través del cual nos relacionábamos en la época del alma de corazón, de razón y corazón, como le llama Steiner, donde esta palabra que él utiliza en alemán del Gemut, que no tiene una traducción literal porque es un alemán muy antiguo, que significa esa fuerza del ánimo, esa empatía del ánimo que nos lleva a estar unidos con todo. Cuando pasamos a la quinta época cultural, ese instinto comienza a perderse. Y allí es donde nace la necesidad justamente de conquistar el alma consciente. Y esa alma consciente realmente debe pasar por todo lo que es el desarrollo del intelecto individual. Entonces el hombre comienza a conquistar estas fuerzas de su propio conocimiento, la conquista de las fuerzas cognitivas. Y es donde surge entonces todo el fenómeno de la imprenta, todo el desarrollo de lo que va a ser cada vez el hombre ya no le enseñan a través de la iconografía, sino que comienza a conquistar este proceso cognitivo, poco a poco. Al principio fue una cosa como solamente dada a ciertos grupos especiales, pero luego se hace eso extensivo a toda la humanidad. Entonces, porque hay que entender que anterior a la quinta época, uno tenía capacidad intelectual o no la tenía. Uno nacía con esa competencia o no la tenía. Así de sencillo era en esa época y no había tema con eso. Este es el intelectual, listo, entonces se va a hacer tal tarea. Este es el experto en manualidades, pues ese va a trabajar en eso. Y así el trabajo estaba asociado a esa capacidad con la que uno nacía.
y era imposible pretender uno querer llegar a un sitio o a una capacidad, ¿sí? Donde uno no tenía esto. Y eso es muy importante entenderlo porque hoy en día en el discurso de la igualdad de tanta cosa, se dice de que es que los seres humanos éramos discriminados y hay un discurso que si no se entiende esto no se puede entender que realmente en esa época la gente no tenía tema con eso. Uno tenía la capacidad o no la tenía y la gente no se sentía inferior a otro, sino que esa vocación de sus talentos congénitos los podía desplegar de una manera natural y sin mayor tema. Eh, entonces, estas cualidades de lo que uno, si uno tenía la capacidad o no tenía la capacidad intelectual, y esta capacidad de adaptarse tan fácilmente de la cuarta época cultural, eh, este interés también por lo humano, por conocer qué es la esencia del otro, se va perdiendo. Pero recordemos, esto era instintivo, no era una facultad que el hombre la había adquirido por sí mismo. Y ahora en la quinta época, eso es lo que nosotros tenemos que ganar. Tenemos que desarrollar esa capacidad de una manera individual. Yo he preparado aquí unas imágenes, están todavía, perdón. Em, esa no, esa todavía no, eso es para después. Em, en este desarrollo de lo que ha sido esa conciencia, es decir, tenemos que entender que en el proceso de la evolución, y en esto tienen ciertos, sobre todo los que hablan de los evolutivos o de evolución social, los que hablan sobre todo de este aspecto, tienen razón en el sentido de ver que esa conciencia ha ido cambiando, desde una conciencia tan colectiva en la época en que éramos una raza, al pasar por la conciencia del pueblo, la tribu, la patria, el clan, la familia, y aquí estamos. Hoy en día esta conciencia individual es de esta época cultural. Y aquí tenemos que atravesar este ojo de la aguja, conquistando nuestro yo, nuestra capacidad de pensar, nuestra capacidad de hablar y de erguirnos, es decir, determinar, sentir y representar. Entonces, ahí hay una gran tarea en ese aspecto, pero justamente eh, esto que va generando este énfasis en lo individual, que en el sentido cultural lo podemos ver en la imprenta, eh, y todo lo que ha sido la imprenta hasta llegar hoy en día a los medios digitales, o sea, a la tecnología digital. Todo lo que tiene que ver con el tráfico cambia completamente hasta tener un tráfico vehicular, de trenes, de aviones. Eso no lo tenía el hombre de la cuarta época cultural. Lo que más existía era un carruaje o una carreta, ¿sí? Y todo lo que tiene que ver con la tecnología, que en algún momento también lo hablamos, desde tener estas inteligencias artificiales, donde yo le puedo decir a una computadora que está a 5.000 millas de distancia de mí, Siri, hazme una llamada. Y Siri me hace la llamada. Es mi secretaria digital, ¿no? Y le puedo pedir muchas cosas, hasta él le pregunta, yo a veces juego con Siri y le hago preguntas, y es interesante porque responde, ¿no? Hay preguntas y cuando dice, no, eso todavía no lo sé, te lo dice, ¿no? O sea, ahí hemos llegado a ese aspecto. Entonces, eh, hemos llegado entonces a este aspecto donde las relaciones se volvieron cada vez más impersonales. Aquí ya no tenemos ese ánimo de obrar espontáneamente, ni el intelecto espontáneo que teníamos en la cuarta época cultural. Em, y este desarrollo del alma consciente, o sea, conquistar estas cualidades por sí mismo, nos ha llevado a que nosotros estemos cada vez más aislados y encerrados dentro de nosotros mismos. Es decir, el hombre es un solitario, un solitario en el mundo apartado de los demás. El extranjero de Camus nos lo describe perfectamente. Soy un extranjero en mi propia familia, soy un extranjero en mi propio terruño, en mi propia sociedad. Dussel dice, el hombre es extraterritorial, es decir, cada uno de nosotros es como una especie de país independiente de todo el resto de los demás. Con esto quiero señalar que ya hay también filósofos que se han acercado eh,
justamente a describir esta situación. Y nos obliga justamente a entender que es uno de los temas no tan fáciles de entender. Hay muchos temas que no son fáciles de entender en antroposofía, entre ellos la triformación social y el karma de las relaciones. ¿Por qué nos encontramos unos con otros? Steiner, para hablar del karma, tiene eso está compilado, sus conferencias en 6 libros. El karma de la profesión, el karma de las relaciones, y bueno, son 6 tomos donde él habla de esto, ¿no? Lo que es el karma en sí, para mirar la complejidad de este tema. Sí, yo pienso que es de los temas más abultados en conferencias donde él habla de este aspecto. Eh, y entender este aspecto de llegar, ahora vamos a mirar por qué es importante el karma de las relaciones. Yo no voy a tratar ese tema ahora porque sería imposible, pero lo toco porque la única manera de poder comenzar a superar esta dificultad de que el hombre esté encerrado en sí mismo es entender que tenemos una razón de ser para encontrarnos con otros seres humanos, aún seres que nos traen adversidad a la vida. Esos que nos hacen la vida imposible. Sí, claro, hay que tomar a veces decisiones, pero todo eso tiene que ver con que no es gratuito de alguna manera. Por algo nos hemos encontrado o para algo nos hemos encontrado. Entonces vemos que esta época se caracteriza, uno de los aspectos bien determinados que caracterizan esta época, tiene que ver con que cada alma humana quiere expresarse sobre sí misma. Es una tendencia muy fuerte. Cada uno quiere ser escuchado y cada uno quiere expresarse por sí mismo. Eh, eh, bueno, y desde este punto de vista, entender que esta expresión de lo que soy yo mismo no es más allá que mis impulsos prenatales. No, vamos a mirar, tiene que ver más adelantico con el tema de los deseos, sino de mis propios deseos, satisfacción de mis deseos, sino que esto de que es la manifestación de cada alma humana de lo que es el mismo, cada alma humana en sí misma. No es más que la manifestación de lo que es su tarea prenatal. Eso ya también lo hablamos hace mucho tiempo, pero lo quiero retomar porque es importante mencionar esto. Eh, Porque en ese hilo rojo de nuestra evolución, eso de lo que yo soy en mi proceso evolutivo se manifiesta entre una encarnación y otra encarnación. Es un hilo rojo que va evolutivamente manifestándose como una impronta de lo que es la individualidad. O sea, aquellos que estudian las biografías de grandes personajes van pillando de cuál es ese hilo rojo. Dice, este fue este y este de aquel. Eso no es que tenga uno que tener la bola de cristal o ser un gran clarividente. Uno puede ver cierta huella que cada individualidad va dejando. Y entonces uno comienza a mirar personajes históricos y dice, ve, esta huella la encuentro aquí, acá y allá. Y uno dice, aquí está esa esencia de esa individualidad. Entonces, esto obviamente requiere más tiempo porque primero tengo que encontrar cuáles son mis impulsos prenatales. eh, para aprender a conocerlos uno y poder darlos a conocer a los demás. Em, y solamente aprendiéndose a conocer a sí mismo en lo más profundo de su ser, solo es lo que nos va a llevar a que las relaciones humanas se puedan suavizar mucho más. Porque ya de entrada va a haber conflictos, roces en las relaciones humanas. Porque cada uno quiere manifestar su propia individualidad. Pero solo en la medida en que yo me conozca a sí mismo, en esa medida, digamos, esas relaciones, ese, esa manifestación de conocerme a mí mismo va a conllevar justamente a una suavización de esas relaciones con los otros. Em, Bueno, y cuando uno trabaja con eso, obviamente uno comienza quizás a tener vislumbres de sus impulsos prenatales, pero también de sus impulsos anteriores kármicos.
Entonces, como lo hemos venido diciendo, esta quinta época nos lleva a tres tareas, pero tres tareas que ya las tenemos en negativo, digámoslo así, ¿no? Es decir, tenemos las dificultades de la época, son justamente las tareas que tenemos que desarrollar como almas conscientes. Entonces, el primer síntoma y la primera tarea es el desentendimiento mutuo, cada vez más intenso entre los seres humanos. Es decir, cada vez tenemos más dificultades de entendernos con las demás personas. Eh, y justamente la tarea es despertar el mutuo entendimiento social, una profunda comprensión de la naturaleza humana. Y esto implica de cómo se desarrolla ese yo, cómo nos desarrollamos, cómo es ese desarrollo antropológico del ser humano, conocer desde ahí el proceso de desarrollo antropológico en las tres dimensiones: física, psicológica e individual. El otro tema es la falta de libertad de pensamiento. Hoy en día creemos que tenemos libertad de pensamiento, pero resulta que no, porque el pensamiento ha sido dogmatizado a través no solamente de las religiones, sino de la misma ciencia. Y nos obliga a que tenemos que pensar de una manera particular. Yo a veces molesto, la gente no entiende por qué lo digo yo así cuando me preguntan: ¿y usted quién es? Pues yo digo: yo soy Mario Beira. ¿Y qué hace? Bueno, yo soy psicólogo de formación. Y lo digo con cierta conciencia porque yo he pasado por todas las corrientes psicológicas y cada una te quiere encasillar a que desde ese punto de vista es que tú tienes que mirar todo. Los psicoanalistas es desde ese punto de vista, si es lacaniano, si es freudiano, si es junguiano, desde esa cosmovisión, desde ese paradigma. Los conductistas dicen: no, esa mirada es errada, es aquí desde la cosmovisión que tiene el conductismo. Los humanistas después te van a decir otro tanto, y por eso yo digo, cada uno te trata de, de- de no formar, sino de formar, ¿sí? Y justamente la formación implicaría hacer un camino en todas las corrientes, en el caso de la psicología, de todas las corrientes psicológicas, para mirar que cada una de ellas es una ventana, es una puertica donde yo puedo ver el mundo desde ese sentido, desde esa visión particular. Y solo vamos a poder tener una totalidad cuando las integramos todas ellas. Pero cuando tenemos dos paradigmas que se encuentran, los más conocidos hoy en día, el conductismo y el psicoanálisis, pues van a encontrarse y a chocar. No son amigos, justamente esas dos corrientes. Entonces, entender que hoy en día esta libertad de pensamiento, que es la que tenemos que conquistar, pues justamente no lo tenemos a través de los dogmas, del poder, de las tradiciones. ¿Sí? Eso influye mucho en esta libertad de pensamiento que tenemos que conquistar. Y el tercer síntoma es que el hombre está totalmente escindido de sí mismo. O sea, el hombre ha llegado a estar escindido del mundo espiritual y del mundo de la naturaleza. Raymond Dubois decía: no hay nada que explique al hombre desde lo espiritual, ignorabimus. No hay nada que dé razón del hombre desde la naturaleza, ignorabimus. Y se hace este ignorabimus respecto al mundo y al hombre, toma carrera a finales del siglo XIX. Y hoy en día somos eso, un ignorabimus. Pero eso tiene que ver con que el hombre se desvincula del mundo espiritual, se desvincula de la naturaleza y estamos desvinculados de los seres humanos. Esa es la realidad, no nefasta, es la realidad que tiene que suceder porque debemos conquistar esto que era antes dado de manera natural a través de la herencia del instinto, debemos ahora conquistarlo por sí mismos. Esto es un resumen de la conferencia Cómo superar la incertidumbre que sufre el alma humana en nuestro tiempo. ¿Sí? Y justamente aquí en los evangelios eh, eh, nos lo dice, se dice de esta forma: pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es decir, aquí hay que entender que pecado es excisión o separación.
Es decir, solo cuando trabajamos con la naturaleza de los 7 yo soy, que yo soy la luz del mundo, justamente con esta mención, allí logramos justamente superar el pecado, que no es otra cosa que separación, disgregación, disenso. En ese sentido entendemos pecado nosotros, ¿no? Cuando hablamos de pecado. Entonces, todo esto conlleva los peligros que ya también hemos mencionado. Yo solamente los quiero mostrar nuevamente en esta imagen, ¿sí? Eh, este yo que tiene que atravesar este ojo de la aguja, justamente ahora está atacado a través de sus 3 facultades, las 3 facultades del alma que él utiliza como vehículos para su manifestación. A través del pensar, una conciencia, la conciencia que es estimulada artificialmente. A través del sentir, la armonía está en el grupo. Todo se hace junticos. Y a través de la voluntad, la pérdida del equilibrio, el desfallecimiento. Visto esto de manera más puntual, lo tenemos así. Todo lo que son adicciones, drogas, audiovisuales, telecomunicaciones. Ahí tenemos un gran ataque a que ese yo no justamente no pase por el ojo estrecho de la aguja de su propio desarrollo, sino que en esto tenemos todos los distractores y todos los enemigos que impiden que realmente logremos esa libertad de pensamiento y esa autonomía a través del pensamiento. Luego todo lo que tiene que ver con el sentir, sectas, dogmas, simbiosis anímicas, el negativismo terrible que vivimos hoy en día, las discriminaciones en todo sentido, el desprecio por lo humano, por los adultos, la incapacidad para percibir lo bello, lo bueno y lo verdadero. Y en el sentido de la voluntad, todo lo que se está manifestando de sexualidad perversa, los deportes extremos como una forma de sentirme vivo, palparme, sentirme mi piel, cada vez estoy como la piel está cada vez más mm, anestesiada. Toda la violencia que estamos viviendo en todo sentido, los suicidios que se han incrementado fuertemente. Ahí tenemos estos ataques a nuestra naturaleza humana y es ahí donde en medio de todo este ámbito, llamémosle social, cultural, tenemos que desarrollar este impulso de nuestro yo. Perdón, se me fueron todas a la vez. Eh, También vimos en otro momento cómo desde el punto de vista espiritual podemos llevar esta sintomatología a ver qué es lo que hay detrás de la sintomatología, qué fuerzas espirituales adversas y benévolas podemos encontrar justamente para lograr un equilibrio en este sentido. Entonces vemos cada vez el ataque más a la imagen del ser humano, lo que decía ahora, ¿no? Todo esto que se muestra políticas, económica y socialmente, en el fondo está convirtiéndose en un ataque a la imagen del ser humano. Es cosificarlo el ser humano, es cosificar nuestra propia naturaleza espiritual, nuestra propia dimensión como seres inclusive físicos, porque ni los animales tienen esa situación a lo que nos está llevando esa imagen tergiversada. ¿Y cuál es el ser, veíamos, que ataca la imagen del hombre? Veíamos al ser que tiene que ver con el demonio solar o Sorat, la bestia, descrita así Sorat lo medían así los egipcios, y la bestia, o también llamado, que no es el anticristo, pero también algunos lo llaman el anticristo, que tiene que ver con este demonio solar, que está descrito muy bien en el Apocalipsis. Todo este desequilibrio anímico, la negatividad, vemos que ahí tiene que ver mucho, es un ataque a lo astral. Lo primero es un ataque al espíritu, a nuestra esencia espiritual, lo que somos en esencia nosotros. Todo este desequilibrio anímico tiene que ver con lo astral y ahí tiene que ver con una influencia de lo luciférico, Lucifer. Luego la insensibilidad, la bulia, la desidia, todo esto ya tiene que ver con el mundo etérico y ahí influye eh, estas fuerzas que tienen que ver con Ariman. Y ya en lo físico, la violencia, la sexualidad perversa, todo esto que estamos viendo, inclusive las enfermedades inmunológicas, los seres que atacan lo corporal son los asuras. Pero también veíamos que hay seres que justamente
eh, contrarrestan esta influencia. Entonces vemos que en lo físico están los serafines, en lo etérico los querubines, en lo astral los tronos y en lo espiritual está el Cristo. ¿Sí? Por eso esta frase de Juan, del primer capítulo de Juan, del versículo 1 al 7, donde se va a decir, pero si andamos en la luz, perdón, esta es la primera carta de Juan, pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, o sea, de toda excisión, de esta imagen de lo que es lo humano. Eso ya estoy retomando esto porque ese es el contexto donde nos movemos, más allá cuando tratamos de ver solamente lo sintomático que se manifiesta, cuáles son las fuerzas que hay detrás. Y vemos entonces que este aspecto cuando veíamos cómo nuestro cuerpo es un órgano sensorial, a través de cómo lo que percibimos se convierte en sentimientos, y quiero volver a este tema porque los sentimientos, una vez entran en nuestro organismo, se van a convertir en voluntad, en acción. Y uno podría decirlo como lo describe Steiner en la cuarta conferencia del estudio del hombre, voluntad es sentimiento ejecutado. ¿Sí? Ahí nos describe cómo es esa metamorfosis del sentimiento a voluntad y del sentimiento, lo va a decir en la primera conferencia, cómo el sentimiento se va a convertir en representación. Entonces uno puede decir también desde otro punto de vista que sentimiento es voluntad retenida. Si voluntad es un sentimiento ejecutado, sentimiento sería voluntad retenida. Es decir, una voluntad que todavía no se manifiesta realmente, quedando latente en el alma. ¿Sí? Bueno, todo esto está en la conferencia del estudio del hombre y donde justamente muestra esta evolución, la cuarta conferencia del estudio del hombre, donde muestra esta evolución de lo volitivo, hablando de 7 dimensiones de la voluntad. Entonces vemos, solamente lo estoy retomando, porque este tema ya lo hemos visto anteriormente, y si lo queremos comparar con la imagen definitiva que en el futuro el ser humano tendría que tener, los instintos están más relacionados con lo físico, los apetitos con lo etérico, los deseos con el cuerpo sensible o cuerpo astral, los motivos, las motivaciones. Aquí ya comienza una esfera de lo que va a ser el alma consciente. Aquí ya cuando tenemos nuestras motivaciones, nuestros ideales, ahí se está moviendo nuestra alma consciente, para poder después aspirar al yo espíritu, al espíritu de vida y al hombre espíritu. ¿Sí? Eso es un proceso evolutivo, no podemos negar ninguna de esas dimensiones, ni desde abajo hacia arriba, ni tampoco, o sea, también considerar, más bien decirlo así, que sin pasar desde abajo hacia arriba podemos influenciar a través de una decisión firme hasta llegar a lo instintivo. Eso también, estoy solamente retomando algo de lo que nosotros ya hemos mencionado de alguna forma. Luego viene el otro tema que no voy a retomar, pero lo menciono, de las fases de las relaciones humanas. O sea, todo esto que tiene que ver con que vimos inclusive en la escuela de padres, en el colegio, con la sexualidad y todo el tema de las relaciones humanas, que tienen 4 fases. Pero solo lo menciono porque es importante dentro de este elemento de llegar a esta pregunta de cómo hacer comunidad. Estoy yendo muy rápido por todo este resumen, me quedan 5 minutos. Entonces, bueno, entonces luego tenemos este gran dilema de que los sentimientos que se convierten en necesidades van a ser esta voluntad que hoy en día solo se está manifestando desde aquí, desde la esfera del cuerpo desiderativo, instintos, apetitos y deseos. Es decir, nos estamos quedando anquilosados, retrógrados, si solamente nuestra individualidad la vamos a manifestar meramente desde el cuerpo de deseos. Porque sabemos que si nos quedamos aquí, yo diría que ni siquiera nos podemos equiparar al animal, porque el animal está guiado por sus instintos, apetitos y deseos. No solamente connota su forma particular de comportarse, sino que da forma a su fenotipo.
a su característica morfológica como tal. El ser humano está libre de esto y si se queda aquí, pues va a estar libre a partir de lo que ese entorno social nos está creando como necesidades. Y justamente este desarrollo de lo individual, cuando ya comenzamos a ingresar dentro de nosotros, nos conlleva a esto que decimos que es la excisión del otro, el no entendimiento, que es la base del desarrollo del alma consciente. Entonces, aquí es donde comienza el meollo del asunto. Yo quiero pasar a esta imagen. Justamente, perdón, se me fue. Aquí. Porque hoy en día lo social se está moviendo a partir de los conflictos. Y todo conflicto tiene escala en 9 pasos, en 9 fases. De la 1 a la 9. Entonces, el primer aspecto, el primer paso de los conflictos se genera porque hay, digamos, un endurecimiento. Se dice algo y hay una contracción hacia adentro. Es decir, inmediatamente hago esto. El siguiente paso es la división, la polémica, la acusación. Hay dos grupos, dos bandos. El tercer paso, la imposición. Actos sin palabras y ya no hay diálogo. El cuarto, perdón, estoy aquí, primero, segundo, acá, me estoy yendo al cuarto, primero es este, el que está aquí al lado izquierdo arriba. El segundo, la división, polémica, acusación, unos y otros. El tercero, la imposición, donde unos se imponen sobre los otros o viceversa, entonces, ¿quién es el que es más fuerte? Ahí ya no hay diálogo. Cuarto paso, la coalición, oposición, partidos, grupos de poder, se asume la posición del grupo y se pierde la individualidad. Parecido a nuestro país. Quinto, la descalificación. Entonces, se pierde la dignidad cuando con un gesto puedo levantar la mano y señalar al otro, cuando se descalifica a los otros, cuando se desvirtúa su imagen, la esencia de su ser. Y cuando estamos en este punto, aquí ya no hay retroceso. Aquí ya vamos en picada, libre. El paracaídas no abrió. ¿Sí? En el quinto paso. ¿Difícil de devolverse? Sí, es difícil. El sexto ya es el desafío, la confrontación, la amenaza. El séptimo, el enfrentamiento. El octavo, el caos, el descontrol, la violencia. Y el noveno, la autodestrucción. Esas son la situación que vivimos hoy en día. Yo como supuestamente especialista en resolución de conflictos, cuando uno llega uno primero lo que hace es dónde estamos, ¿no? Y tratar de evitar no llegar aquí. Porque justamente cuando llega aquí es muy difícil salir. ¿Sí? Yo ya estoy en una situación que me han metido y yo ya estoy aquí. yo. El problema es que yo soy el que estoy metido ahí en la situación. ¿Cómo salgo de ese atolladero? Digo yo. ¿Cómo voy a hacer? Porque fui metido. O sea, pero afortunadamente me di cuenta, ¿no? Pero es justamente con eso, la imposición, actos sin palabras, ya no hay diálogo. Ya vino el paso anterior, señalamiento. Y ahora estamos acá. Entonces, ¿cómo se sale uno? Porque ahí ya vamos, esto como que no abre aquí, vamos a ver si el de emergencia abre, ¿no? Como cuando no caía en el paracaídas. Entonces, este aspecto lo menciono, obviamente en una resolución de conflictos y en formación de comunidad es muy importante conocer estos 9 pasos y los contra para poder evitar que justamente esto suceda. Obviamente siempre lo importante es poder trabajar aquí, siempre no pasar de la primera del primer paso, del primer escalón. Y todo esto sucede porque justamente aquí veíamos, voy a volver acá, nos movemos entre la simpatía y la antipatía, entre
entre lo simpático y lo parasimpático que nos da justamente nuestro sistema nervioso autónomo. Ese sistema nervioso autónomo es el órgano a través del cual nuestra alma se manifiesta. Entonces, si hay un órgano del alma, es el sistema nervioso autónomo. Entonces, allí tenemos todo este aspecto de simpatía, antipatía que ya también describimos en otros momentos. ¿Cómo lograr llegar al punto de la empatía? Ahí es donde tenemos justamente el trabajo. Esto ya lo vimos. Y justamente quiero comentar para terminar hoy con esto, que una forma siempre digamos, como un ejercicio para uno salirse de un conflicto, es preguntarse por la esencia del otro. Y la esencia del otro no está, como lo decíamos en esta imagen antaño, en su naturaleza física, en su historia biográfica. ¿Quién es? ¿De dónde? ¿Quién es padre? ¿De quién es, de quién es hijo, en el caso nuestro? ¿De quién es hermano? ¿Dónde nació? ¿Cómo se formó? Todo esto tiene que ver con esta línea. Y es válido hacerse esa pregunta, pero viene esta otra pregunta por sus ideales, por sus impulsos prenatales. Y esto es muy importante tener estas dos preguntas. ¿Quién eres tú? Desde estas dos esferas. Y la pregunta para acercarnos a una resolución de conflictos, a una conformación de una comunidad dentro de esta quinta época cultural es justamente eh, ¿cuáles son tus ideales más profundos? ¿Los has podido realizar? ¿Qué necesitas, hermano, para poder desarrollar? ¿Qué necesitas, hermano, de mí para poder desarrollar tus ideales? Si hacemos esta pregunta, nos quedamos en la todo conflicto se queda en el primer escaño, en el primer escalón. Es ahí donde tenemos que llegar a esta esencia. Y justamente ya también hemos visto que este interés por el mundo, este interés por la humanidad, es lo que es el ágape. Amor no es meramente un sentimiento que muchas veces se mueve en simpatía, antipatía. Amor tiene que ver justamente con interesarme por el mundo y por la humanidad del otro. ¿Quién eres realmente, hermano? Y aquí tenemos que justamente lograr encontrar su rostro, no su cara. Su cara nos lo da nuestro cuerpo, nuestra cara nos la da nuestro cuerpo físico, el rostro del otro. Entonces, estas leyes de una encarnación a otra, es muy importante poder encontrar este hilo rojo. Y en una resolución de conflictos tenemos que llegar a este punto esencial. ¿Sí? Y entonces si entendemos esto, ¿qué necesitas de mí, hermano, para poder desarrollar tus impulsos prenatales? Entonces, justamente eso implica que yo tengo que aprender a domeñar en mí mis propios impulsos antisociales. O sea, la imposición de mi propia naturaleza biológica, instintos, apetitos y deseos. Si yo no logro dominar todo esto, lo que veíamos en otra ocasión de lo físico, de lo vital, de lo anímico, realmente allí no puede haber una transformación visible. Entonces, y se van a manifestar las enfermedades. Y las enfermedades en lo social tiene que ver con que esa envoltura del karma no está. La envoltura social, las relaciones internas, externas, humanas, terrenales, que tienen que conformar justamente ese aspecto del karma. O sea, ¿nos interesamos o no por otros seres humanos? ¿Hay una apertura o no a esa naturaleza prenatal del otro ser humano? A sus corrientes evolutivas kármicas. Y desde ahí realmente establecer una relación humana. Entonces, en este sentido, eh,
solo estamos llegando a este aspecto de cómo, la base fundamental de cómo conformar comunidad. Pero obviamente necesitamos unos elementos. Ya vimos la autoeducación, que también lo vimos en otro momento, que tiene que ver con cómo es la naturaleza de mi cuerpo físico, etérico, astral y el yo, para trabajar en mi autoeducación. Reconocer las fases de los conflictos, pero también desarrollar competencias de comunicación. ¿Cuáles son realmente los niveles de comunicación y cómo hacer una ejercitación en el nivel de la comunicación? No como nos enseñaba a nosotros, emisario, receptor, medio. Eso ya está extinguido, eso ya es siglo XX, en primera mitad del siglo XX. Hoy día tenemos que preguntarnos por los niveles de la comunicación en el sentido como lo formula Schul von Thun y Rosenberg, en estos niveles de la comunicación en la resolución de conflictos. Lo menciono, pero no vamos a entrar en eso. Eh, y finalmente, este tema, eh, justamente de llegar a esta gran pregunta, o sea, no podemos pensar qué es comunidad si no nos podemos preguntar qué es individuo y cómo esa individualidad se desarrolla. Entonces, la gran pregunta frente a la conformación de comunidad es, perdón, vuelvo a esta imagen, lo voy a colocar como lo escribí aquí. ¿Qué es entonces un individuo? Entendido desde esta lógica. Alguien que vive entre el nacimiento y la muerte con impulsos prenatales, que trae como una misión una tarea que solo él puede hacer en unión con otros. Vuelvo y lo repito. ¿Qué es entonces un individuo? Alguien que vive entre el nacimiento y la muerte con impulsos prenatales, que trae como una misión una tarea que solo él puede hacer en unión con otros. Pero no solo debe vivir para realizar este impulso prenatal, sino para acometer el impulso que lo propulsará en la vida post-mortem y que será el humus de los dioses y de los difuntos con los cuales la tierra y la humanidad tienen la posibilidad de su evolución. Solo así podemos nosotros pensar qué es o cómo apelamos a la conformación de una comunidad. El resto queda allí. Esto es un curso justamente que tengo con relación a este tema. Pero frente a esta pregunta, es muy importante entender que la conformación de la comunidad no puede realizarse si no entendemos esta naturaleza de lo individual. Eh, y quisiera cerrar con este verso de una escritora en un libro que Bashford se llama ella, en un libro que se llama Amigos de mi corazón. Inspirar la luz de lo verdadero, expirar la luz del amor, verdad de afuera, amor de dentro. Inspirar la luz de lo verdadero, expirar la luz del amor, verdad de afuera, amor de dentro. Y bueno, podemos seguir hablando mucho más, pero ya el tiempo, quedan 5 minutos y hay que ser concisos. Solo espero que esto haya un poquito más de aportes a esa gran pregunta que no es tan fácil, esas de las preguntas que uno no sabe si contestar o no, porque son muy complejas, que cómo formamos comunidad es un paso que justamente estamos dando a la comprensión de esto, desde esta mirada de la antroposofía. Por supuesto que hay muchas otras miradas, pero cómo lo entendemos nosotros y hacia dónde deberíamos aspirar en nuestra época. Espero que no haya ninguna pregunta porque apenas nos quedan 5 minutos.
Gracias, Mario. Ahí lo interesante, Mario, es que precisamente para hacer comunidad nos toca es a nosotros trabajarnos, ¿no? A la final, para luego trabajar con otros. Y eso es lo complejo ahí. Bueno, ese es el camino. Sí, y lo otro es que yo cada vez lo veo con más claridad, ¿no? Es como cuando uno le va acercando el microscopio a algo o la lupa a algo. Mm, es necesario, hoy en día es muy fácil culparse entre unos y otros, ¿no? El tema es entender justamente si alguien está dentro de una corriente o se está alejando de su corriente. Y por eso esta pregunta, ¿qué puedo hacer yo o qué necesitas de mi hermano para desarrollar tus impulsos prenatales? Alguien puede decidir ya desviarse, porque es posible, ¿no? Dicen, y hasta los grandes iniciados se perderán, dice por allá la Biblia, ¿no? Los grandes elegidos, también muchos de los grandes elegidos se desviarán, se perderán. Eso es una posibilidad. Em, pero dentro de una comunidad, la pregunta, si creo que se hace desde allí, podemos apoyar al otro en su desarrollo y no simplemente, ¿cómo decir?, juzgarlo, sí o no, eso no, está más o menos antropósofo. Ahora pues en nuestro entorno, este es más antropósofo o menos antropósofo. No, un verdadero antropósofo no dice eso, no debería decir eso, no debería decir eso, ¿sí? Sino, hermano, ¿qué puedo hacer yo por ti para ayudar a que encuentres tus impulsos prenatales? ¿O cómo puedo yo ayudarte en tu camino, en hacer tus impulsos prenatales objetivos en este mundo terrestre? Y quizás si Claro. hacemos eso, el otro va a decir naturalmente, sí, necesito esto, o finalmente este no es mi camino. ¿Sí? Es así. Perdón. Mario, hablaste de tres cosas, tres respuestas a lo que es un individuo. ¿Cuál es la tercera? No lo entendí muy bien. Que Ah, no solo era importante lo de su impulso personal. entonces cuando me pregunto qué es entonces un individuo, ¿cierto? Alguien que vive entre el nacimiento y la muerte con impulsos prenatales, que trae como una misión, una tarea que solo él puede hacer en unión con otros. Y luego, pero no solo debe mirar para realizar este impulso prenatal, sino para acometer el impulso que lo propulsará en la vida post-mortem y que será el humus de los dioses y de los difuntos con los cuales la tierra y la humanidad tienen la posibilidad de su evolución. Es decir, este desarrollo de lo individual no solamente es realizar una biografía, sino que ese impulso de nuestro desarrollo biográfico, de nuestros ideales prenatales, debe traspasar el umbral post-mortem para seguir siendo trabajado y entregado a los seres espirituales. Mario, creo que ella se refería a cuando tú hablaste de las tres tareas, que una es donde hay una tarea de comprender la naturaleza humana, la segunda, eh, porque hay una dificultad en la libertad de pensamiento, y la tercera, que el hombre está escindido del Ah, mundo ya. espiritual y del mundo de la naturaleza. Me parece que se refería a ello. Ah, ya. O sea, Las tres tareas. los tres tareas, el entendimiento social, la libertad de pensamiento y el conocimiento espiritual. No sé, creo. Quizás Sí, ella quería. sí, esos, sí. No, era lo que Mario me contestaba. Gracias. Ah, ya. Bueno. Bien, tenemos que dejar allí porque necesitamos hacer trabajo artístico. Pablo, Mario, muchas Bueno, gracias. que tengan un buen día y entonces nos vemos dentro de 8 días para cerrar este año lectivo y tomar unas vacaciones entonces. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Mario.
Gracias, muchas gracias, Mario. Mario Huertas. ¿Qué hubo? Hola, María Lucía. Buenos María días. Lucía, ¿qué hubo? Hola, Pati. Buenos días. ¿Me escuchan? Sí. Buenos días. Bueno, entonces, bueno, después de luchar un poco con mi portátil, que a veces no funciona muy bien. Bueno, entonces vamos a hacer el ejercicio de dibujo de formas. El día de hoy tengo una propuesta diferente. Una propuesta que justamente hizo Steiner con relación a la asimetría o a la simetría asimétrica, porque digamos, hemos trabajado muy bien ese equilibrio en la forma como lo expresó Mario, que es parte del desarrollo humano, ese equilibrio desde las polaridades derecha-izquierda, arriba-abajo. Hemos trabajado todos los ejercicios que hemos hecho hasta aquí. Hemos tenido en cuenta ese equilibrio desde allí. Pero hoy traigo una propuesta con 3 ejercicios muy sencillos. El primero partiendo desde el centro a la periferia, donde yo doy una propuesta desde el centro para que ustedes la completen. Hoy no traigo ningún modelo, sino que vamos a ir trabajando. Son 3 ejercicios. Entonces, si tienen 3 hojas pequeñas, lo pueden hacer una en cada hoja, o si tienen una hoja grande, en una hoja pueden hacer 2 y por la parte de atrás. Entonces, vamos a comenzar. Bueno, de pronto, para percibirnos mientras colocan algunos el papel, lo fijan, recordar entonces, de pronto estirar un poco los brazos hacia arriba y quedarnos con las piernas muy derechas en el centro, o abrir las piernas solamente y quedarnos muy rectos en la parte de arriba. Entonces, vamos a empezar con el primer ejercicio, donde solamente yo les voy a dar ¿Vertical u horizontal, María Lucía? no importa, como es un ejercicio de simetría, puede ser en cualquier formato. Entonces, les voy a dar, partiendo de un punto, la siguiente forma, o las siguientes 3 formas. Entonces, vamos a yo solamente les doy, no tan largo, para dejar desde un punto central estas 3 líneas. Entonces, a partir de esta forma, cada uno de ustedes va a buscar completar esa forma. Yo les propuse desde un centro a ustedes y ustedes van a completar la periferia. ¿Cuál creen que podría ser desde la individualidad la forma periférica que complete estos 3 rayitos, digamos, que parten de ese centro? Pero cada uno desde la individualidad. Y aquí los voy a dejar ya que practiquen todo lo que hemos hecho con las diferentes formas. Dejamos espacio y ya cada uno
El dibujo de formas, como les he dicho antes, nunca apela a una figura o una forma terminada, concluida. Sin embargo, nos podemos inspirar de las formas de la naturaleza para completar una forma como esta. Entonces podemos simplemente primero con el dedo mirar cómo completamos esta forma o con el color menos visible que tengan. Empezamos a jugar con esta forma y me va mostrando qué aparece. Y quien vaya ya teniendo una idea puede irnos mostrando. Veo a Oscar que hace algo allí, pero no alcanzo a observar bien. ¿Alguien quiere compartir? A ver, ¿qué surge de esta primera forma? A Par de ver, rombos. Bárbara. A ver, no alcanzo a ver, Bárbara. Ah, mira. Ella hizo unas espirales, muy bien. Ángeles. Ángeles hizo, ¿puedes repintar un poquito más para poder ver la forma? Ajá, Nancy, bueno, ella completó con unas líneas rectas. Muy bien. ¿Puedes, Ángeles, mostrar al grupo? Porque eran solo 3 líneas, solo nos movíamos a partir de acá. De estas 3 líneas. No, era simplemente completar lo que ustedes... Ah, yo no entendí entonces. A No, yo ver. hice más líneas, hice... Sí, no, eran solo, sí, eso veo, Ángeles. Eran solo con estas Voy a líneas, pero volver sobre el primero, sí. lo que propuso es algo más o menos así. Si se hubiera Sí, quedado con estas 3 líneas, se hubiera hecho esto, ¿cierto? sí, sí. Ah, Trudy lo hizo, sí, coincidieron. Muy bien. Solamente sin hacer más líneas. Solo completar. Muy bien, ¿quién más quiere compartir? Sí, ahí sí, ahí sí. Ah, ya. Mario, ¿quieres mostrarnos qué surgió allí? Bueno, bien interesante que otros hicieron y unieron las líneas conformando como un rombo, ¿no? Ajá. Doble rombo. Bueno, otros de una forma estrellada, Mónica. Muy bien. Bueno, entonces podemos aparte, por eso les hablaba de la naturaleza, ¿sí? Porque más que formas, digamos, claro, estas rectas de pronto nos mueven a formas geométricas, pero moviéndonos a la periferia podría surgir algo así, o podría surgir, no sé, algo así, ¿sí? En diferentes, o como lo hizo la compañera, algo así como en
como estrellado, entiendo que hizo algo así estrellado, ¿cierto? También puede ser. Muy bien. Bueno, este sería como el primer ejercicio, partiendo desde el centro. Ahora, vamos a voltear la hoja o a cambiar la hoja. Y les voy a dar una forma. Estas tres formas fueron ejercicios que propuso el mismo Rudolf Steiner, hablando de este tema de la simetría simétrica. Entonces, por eso son muy específicas. Ahora, la siguiente forma va a ser, les voy a dar una forma desde la periferia. Ustedes van a copiar primero esta forma. No le van a anexar nada más, sino simplemente esta primera forma que yo les doy es una forma partiendo de la periferia. Tratando de que entonces vamos a hacer esta forma. Puede ser un poquito lo más simétrica posible. Y lo que van a hacer ustedes es buscar cuál sería el centro, pero desde su individualidad. Vamos a trabajar. Ya les di el afuera y ustedes van a hacer lo que se imaginan que podría ser la forma del centro. Y de la misma manera, cuando la tengan lista, la compartimos. Justamente pensando en esas tres tareas que tenemos como seres triformados, pues viene muy bien trabajar este tipo de simetrías. No es colocar nada afuera. Vamos ahora a buscar cuál sería la forma que estaría en el centro. Bien. María Lucía, ¿tienes el audio? Ay, hace rato se me desconectó el audio, ¿no? Hace como 15 minutos. No mentiras. Empezar.
Muy bien, Ángeles. Entonces, miren cómo, y podemos coincidir, ¿no? Porque esto tiene que ser con, está relacionada. Ah, mira, Mario, una triple espiral. Mario, ¿puedes volver a mostrar? Es que le coloco galería y se me desconfigura. Muy bien, una triple espiral, una triple lente. Muy bellas. No sé por qué es. Muy bien, Bárbara. Muy lindo. Y entonces aquí, miren cómo aparece el tema de la individualidad, que podemos coincidir con otros o podemos estar en otro camino, pero también es válido. Pero todos tenemos las mismas, lo que propone Steiner con estos ejercicios es como con el niño no partir, por ejemplo, de hablar del triángulo, por ejemplo, que sería uno no debe enseñar de entrada a los niños partiendo del triángulo, porque ya es como un concepto muy rígido. Pero si partimos de estas formas que el niño va creando desde sus propias fuerzas formativas, pues es mucho más vitalizante, dice Steiner. Da mucha vitalidad a este tipo de ejercicios cuando durante el día dejamos que el niño descubra como estas leyes de la naturaleza en él, y en el sueño estos movimientos siguen dentro de él. Bueno, vamos al tercer ejercicio para terminar. Muy lindo, muy bien. Y para el tercer ejercicio sí les voy a dar como una regla, una pequeña regla. Voy a partir también de la periferia. Ustedes van a copiar el ejercicio de la periferia y luego lo van a completar siguiendo la recomendación que les voy a hacer. Entonces, yo lo hago primero muy clarito. Parto dentro, digamos, la asimetría de esta triformación, trato de llegar a una simetría. Entonces, vamos a hacer todas esta forma periférica. Más o menos la mía no quedó muy equilibrada, pero seguramente ustedes la van a hacer mejor. Y entonces, lo que van a hacer, después de que logren esta primera forma exterior periférica, es también, como lo hicimos en la anterior, buscar cuál sería la forma interior que está dentro, pero donde hay algo cóncavo, voy a hacer algo convexo. O donde hay algo convexo, voy a completar con algo cóncavo. ¿Sí? ¿Sí tenemos claro? Sí. Entonces, esta
¿Cómo está? O cóncavo o convexo. Vamos a intentar equilibrar esas, digamos, dos cualidades en la forma. Y podemos comenzar. Lucía, ¿puedes recordarnos lo cóncavo y lo convexo, por favor? Sí. Pensemos en lo convexo es algo redondo, ¿sí? Hacia afuera. Y lo cóncavo es lo contrario. Como ese Hueco. cuenco, como un cuenco. Entonces vamos a intentar que dentro de esta forma haya algo que equilibre. Y hay algo. Entonces lo cóncavo sería, lo encontraríamos aquí, en esta parte de adentro, ¿sí? De pronto es convexo y cóncavo. No te veo. ¿Sí? Entonces aquí sería cóncavo, de pronto lo puedo. Y aquí convexo. Ah, ya. Obviamente que esto no se le dice a los niños, ¿no? Esto fue una explicación para los maestros. Los niños simplemente lo hacen. Sin seguir este. Voy a hacer, digamos, más sinuoso de esas concavidades y convexidades. Bueno, ahí la forma me quedó con más concavidad y convexidad, más sinuosa. Y entonces, a partir de allí, cada uno va. En la forma, de todas maneras, que presentó Steiner, pues estaba como la primera, no tan sinuosa. Y entonces, hacen un guiño, nos comparten. Muy bien, Mónica. Muy bien. ¿Alguna otra propuesta? Bárbara. Muy bien. Hay rectilíneas, ahí estamos, miren que están buscando como el equilibrio entre esa redondez y esas formas puntiagudas, pero también pueden haber otras formas. A ver, Oscar, muéstranos la tuya. Ah, miren, la de Trudy. Trudy hizo justamente la que dice Steiner que aparecen los niños. En ellos Tampoco. ¿Nos muestra otra vez, Trudy, esa forma?
Gracias, sí. Algo así. Muy bien. Y a los niños simplemente la orientación es decir, es mostrarles la forma interior o la forma exterior y decirles si falta algo. Y normalmente los niños dicen, eso está incompleto, falta algo. Y ellos lo descubren por sí mismos. Oscar, ¿puedes acercar tu forma? Bárbara. Muy bien. Oscar. Ah, Bárbara, sí, ya la habías mostrado. Ay, sí. Nancy. Ah, muy linda, Nancy. Mario, súper. Muy linda. Nancy, ¿puedes mostrar nuevamente tu forma? Rarísima. No, no, no. Es que justamente si miramos la naturaleza, ¿a qué nos recuerda una forma como esta? Una pera. Sobre todo las flores. Sí, Ajá. las flores. Flores, vemos formas como las que acaba de hacer Nancy, Trudy, Mónica. Ahí vemos Mario con esas espirales. ¿Alguien más quiere compartir? Parece un sello. Sí, Mario, esta vaina. Sí. ¿Cierto? ¿Quién es Oscar? Pati, ¿De quién? De. De Patty. de Pati. Ay, sí, linda, Patti. Muchas gracias. Muy bien. Patricia también está súper con Ángeles, muy linda. Algunos estamos como conectados en la misma dirección. Ese es el tema que encontramos en la comunidad, ¿no? Cómo desde la individualidad podemos hacer propuestas tan diferentes, pero encontramos a veces resonancia en algunos, con otros no. Creo que ese es el tema de la comunidad. Y no tiene que ser que sean bellos solamente los que se parezcan a los míos, ¿no? Me puedo asombrar con las propuestas de otras. Muy bien, Madeleine. Porque cuando dejo de observar al otro y me quedo solo con lo mío, con mi propio pensamiento, pues me pierdo de enriquecer mi pensamiento con la diversidad del otro. Sí. Bueno, ¿alguien quiere? Ay, se nos fue el tiempo rapidísimo esta vez. ¿Alguien quiere expresar cómo le fue con el ejercicio? Hasta hoy los puedo acompañar porque las próximas semanas tengo otros compromisos. Wow. Entonces, obviamente que retomamos nuevamente dibujo de formas, pero seguramente con euritmia, bueno, siempre hay algo artístico para que descansen un poquito del dibujo de formas. Este grupo ya está muy avanzado. En 8 Es días, muy retador.
En 8 días, Mario Huerta nos ayuda con euritmia. Ah, qué ¡Ay, bueno, qué rico! qué lindo. ¿Cierto, mucho. Mario? Claro. Sí, claro, porque Nancy creo que está de pies y manos con pedagogía de emergencia, ¿cierto? Sí. Le podemos decir a ver si está de pronto. O sea, en 8 días tendríamos la última sesión antes de vacaciones. Mario Huerta nos ayuda con algo de euritmia al final. Claro. Y gracias, Mario. Ah, sí. Sí. Y cerramos, salimos a vacaciones. Yo les confirmo cuándo retomamos. Muy bien. Ay, qué bueno cerrar con euritmia. Qué buena noticia. ¿Quién nos puede ¿Quién puede cerrar hoy con el verso, por favor? Gracias. En pensar, luz y claridad. En mi sentir no hay vanidad. En mi actuar, fuerza y verdad. Así crecerá mi alma con fortaleza y bondad. Gracias, Ángeles. Bueno, Gracias jóvenes, a todos. Gracias. Gracias. El nos espacio vemos en 8 maravilloso. días. María Lucía. Muchas gracias por el Gracias. espacio. Gracias. Gracias.